¿Qué es lo que más apreciamos de nuestro mundo moderno? Libertad para disfrutar, para comentar y debatir, para expresar nuestras opiniones, para descubrir cosas, para leer y escribir, y la ciencia y las tecnologías que hacen todo esto posible. Ninguna de estas cosas sucedió por accidente. Estas libertades se consiguieron con valentía y perspectiva en un periodo extraordinario de la historia humana. Comenzó en el siglo XVII en Europa y se denominó la época de la Ilustración. En poco más de un siglo, la fe religiosa cedió ante la argumentación razonada y el poder de la aristocracia dio paso al poder del conocimiento. Pero fue una ardua batalla contra la feroz oposición de una iglesia poderosa y unos monarcas despiadados. Sentó las bases del mundo moderno. En este programa les contamos la historia de 4 grandes innovadores de la Ilustración. Nuestro relato sobre la Ilustración comienza a finales del siglo XVII en Inglaterra, con Isaac Newton. Fue el fundador de la ciencia moderna y estaba llamado a convertirse en el mayor desafío individual al poder de la Iglesia. En los albores de este periodo, la vida de la mayoría de la gente se basaba en la obediencia y la fe. Obedecían a la Iglesia, quien les decía que debían obedecer al rey, quien a su vez afirmaba que había sido elegido por Dios. La gente creía lo que decía la Biblia, no lo que averiguaba por sus medios. Y la Biblia decía que la tierra y todo lo que había sobre ella habían sido creados por Dios varios miles de años antes, y que los primeros humanos habían sido expulsados del paraíso por desobedecer la palabra de Dios. Pero Isaac Newton declaró que el conocimiento no se adquiría por medio de la fe ciega, sino de la observación, y que se podía encontrar no solo en la Biblia, sino en el mundo a nuestro alrededor. Estableció las reglas universales de lo que ahora llamamos ciencia, y una de esas reglas era que todo el mundo podía acceder a ella. Al funeral de Newton acudieron multitud de admiradores, entre los que se encontraba este hombre, Voltaire. Era el pensador y escritor más audaz y prolífico de Francia, un país que por entonces reprimía implacablemente la libertad de pensamiento y de expresión. Y esa era solo una de las libertades que Voltaire encontró en Inglaterra. 40 años antes, la monarquía absoluta británica había sido obligada por el pueblo a transigir con algunos elementos de la democracia y la representación política. Desde la promulgación de la Carta de Derechos de 1689, el derecho británico proclama la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los poderes del rey estaban limitados por el Parlamento, los jueces y los funcionarios públicos. El rey no podía subir impuestos, ni aprobar leyes, ni declarar la guerra sin el consentimiento del Parlamento. Y este sistema, en el que había un equilibrio entre los 3 poderes, promovía mucho más la libertad que el régimen absolutista francés, en el que todos los poderes se concentraban en el rey. Ida a la cruzada por la libertad de expresión y de prensa, a través de 20.000 cartas y decenas de novelas y obras de teatro. Pero en la Francia de la época de Voltaire, aquello no era más que una ensoñación. Aquí, ideas subversivas sobre la igualdad, la libertad y la libertad de expresión solo podían exponerse a puerta cerrada, en salones como los que se ven aquí, en los que el busto de Voltaire, que como de costumbre continuaba en el exilio, ocupaba un sitio de honor. Uno de ellos era este hombre, Denis Diderot.
A diferencia de Voltaire, Diderot no pertenecía a la élite aristocrática. Su gran obra fue la primera enciclopedia de Francia, el motor de la Ilustración. Pero apenas acababa de empezarla cuando los censores del rey repararon en otra de sus obras. En 1749, Diderot fue encarcelado en el castillo de Vincennes, en una celda como esta. Puede que en esta misma. Había osado escribir un libro en el que afirmaba que el conocimiento provenía de los sentidos y no de la revelación celestial. Para el rey, eso era provocación suficiente para encarcelarlo. Pero lo peor de la prisión para Diderot era que le mantenía apartado del gran proyecto de su vida, la enciclopedia, que acababa de poner en marcha cuando lo encarcelaron. Su idea era reclutar a los mejores cerebros del momento y elaborar una serie de libros que abarcaran no solo ideas y filosofía, sino también técnicas y oficios explicados con todo detalle. Hasta entonces nunca se había pensado en documentar conocimientos tan provechosos como estos, pero Diderot y sus colegas consultaron a gente sencilla a la que nadie se había molestado antes en escuchar. Uno de los objetivos de la enciclopedia era dar a estos oficios el lugar de honor que les correspondía. Dignificó a los artesanos en un tiempo en que solo se atribuía valor a la aristocracia. Y eso era porque Diderot era de provincias, de la región de Champaña, donde su padre era cuchillero, forjaba cuchillos. Era bueno en su trabajo y quería que su hijo le sucediera, pero Diderot, tras un periodo de prueba de una semana, comprendió que no se le daba bien ni le gustaba. Sin embargo, estaba orgulloso de su padre, orgulloso de su oficio y de que supiera elaborar algo con sus propias manos. Exactamente lo contrario de los sacerdotes y aristócratas que mandaban en Francia.